historia, la niñez de Moisés, la niñez de Moisés fue de inicio dado en el lugar de Egipto. Su madre, siendo hebrea, había que decía que todo niño que naciese de la madre hebrea debería ser anulada su vida, ser quitada su vida. Y entonces, en un momento, esto sacudió realmente a las mujeres hebreas que dieran ese tal orden. Y de todos los niños que estaban ya pereciendo por este dictado del faraón, entonces había un niño en especial al cual Dios dio la necesaria sabiduría a la madre y a la familia de Moisés para que pueda ser guardado y resguardado esta criatura que a la larga se llamaría Moisés, porque en ese momento todavía no tenía ese nombre cuando nació. Entonces, este niño fue criado por su madre durante 3 meses, según la escritura. Y al cabo de 3 meses, vamos a leer qué es lo que aconteció. Haciendo un agregado acá, capítulo 1 de Éxodo, dije ya, ¿no? Ya. Capítulo 1, versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida, amargas la vida, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra, y otra Fila, dice, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron caso y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, gorditas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas a atenderlas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mire, por haber tenido el temor a Dios nomás, ya ellas eran bendecidas, ¿no? Eran bendecidas por el temor a Dios nada más, de haber obedecido a Dios antes que a los hombres. 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ya, entonces en este contexto dice el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle ya más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, lo puso en un carrizal a la orilla del río. Se lo puso en una pequeña cuna, ¿no? Un cajón, y dice que le puso esta brea por todo el borde, dentro y por fuera. ¿Con qué finalidad? Había 2 finalidades. No muy bien. Había 2 finalidades. Perdón. Ya. Una finalidad era de que el agua
no entrase a dicha canoa, se puede decir, ¿no? A dicho botecito. Esa era una. Y dos, también se dice que era para que la misma cercanía de la brea al niño podía hacer callar, se puede decir, no escuchar los que estaban cerca, los gemidos del bebé, como todo niño llora. Entonces dice que la brea mucho se usa para contener los sonidos, ¿no? O sea, como era algo, una caja acústica que impedía que el sonido del bebé fuera escuchado. Entonces este niño estaba ya puesto en esta canoita y dice en el versículo 4, en el versículo 3 dijo que lo habían puesto a la orilla del río, ¿no? Para que flotara y se lo llevara al río. El versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía mientras estaba flotando y se la llevaba esta canoita del río. El 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, o sea, la canoita, el botecito de la cunita, en el carrizal y vio, y cuando la abrió, vio al niño y ella aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, entonces su hermana se acercó, ¿no? Y le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y ella le sugiere, ¿no? Y versículo 8, y la hija de Faraón respondió, anda a traer una nodriza. Entonces fue la doncella, la hermanita, y llamó a la misma madre del niño, la cual, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo siguió cuidando ya como hijo, o como lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ya, entonces ahí la hija de Faraón es que le pone ese nombre, ¿no? Porque de las aguas fue sacado Moisés, fue encontrado. Y entonces fíjese que un rey de Faraón, todo un palacio donde vivía, y, y esta hija de Faraón, que tenía todos los medios posibles a su alcance en esa época, y se da cuenta de que qué mejor que sea criada por la misma sangre hebrea que es este bebé, porque ella no era ignorante de quién era, porque le estaban diciendo las doncellas que la acompañaban de dónde provenía este bebé, ¿no? Entonces ella dice, qué mejor que la cuide una mujer hebrea, ¿no? Y entonces, en este tiempo, ¿cómo se ha sentido la mamá, ¿no? La madre, que Dios le hace que regrese su mismo hijo a sus brazos, ¿no? Qué hermoso debe haber sido eso y qué apoteósico realmente, ¿no? Que Dios se lo devuelve. Y fíjese, simplemente porque en el amor de Dios está también esos designios, ¿no? Designios de ese natural deseo de toda madre, ¿no? Que quiere obedecer al rey, ya no puede guardarlo, pero también en el temor del Señor, que ella seguro ha estado orando estos 3 meses para que se anule ese decreto, ¿no? Y Dios no hizo posible que se anulara el decreto, pero sí estuvo bien cuidado por la mano de Dios este bebé. Y más aún, qué regocijo habrá sentido ella como madre, sentir nuevamente a su hijo. Entonces fíjese que la hija de Faraón no acudió a su mismo entorno doméstico, familiar o del reino, ¿no? Porque ella ha podido decir, por ejemplo, que lo lleven al parque de diversiones, que lo cuide a una persona especialista, como decirla, sino que ella va al origen de él. O sea, con mucha sabiduría también ella actúa, ¿no? A pesar que era egipcia. Entonces no le buscó una computadora para que juegue ni un celular para que pueda desarrollarse en ese ambiente, sino que buscó simplemente a la madre, perdón, buscó una nodriza para que cuide al,
al bebé. Y el significado de nodriza, el significado de nodriza, ¿qué es? El significado de nodriza, según acá lo que he buscado, dice que es la mujer encargada de amamantar a un niño ajeno. Esa es la que está significando la nodriza. Entonces, cuando dice busca a la mamá, porque este niño necesita que la amamante, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que acude a una nodriza, a una persona que lo va a amamantar a este bebé? Y el sinónimo también de este nodriza es una nana, una ama, una aya, así, A-Y-A, aya, o sea, la cuidadora, ¿no? Y en el sentido masculino, también habla en una parte de la Biblia que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Nuestro cuidador, para llevarnos a Cristo, ¿no? En ese sentido es la ley, es nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro viñero que nos lleva hacia Cristo. Entonces, en este caso, esta nodriza, esta niñera, esta ama, lo llevó también a los brazos de la egipcia, ¿no? Y ya se desarrolló su vida, su juventud y su formación ya en la educación egipcia, ¿no? Se formó ahí. Pero después de nada de eso sirvió porque Dios hizo que se olvidara de todo eso que había aprendido en egipcio, durante toda su vida en Egipto, y Dios le dio una nueva razón de vida a Moisés cuando se presentó ante la zarza, ¿no? Y la zarza que ardía le cambió su vida a Moisés, ¿no? Ya, entonces ahí terminamos después esta primera parte relacionada a Moisés y de su madre, cómo lo cuidó y cómo Dios tuvo misericordia de la mamá que seguro ha llorado cuando se fue el hijo, pero Dios lo regresó a su mismo seno de hogar. En Génesis capítulo 24, vamos a leer otro pasaje que también en un aspecto, eso fue un aspecto familiar, ¿no? Ahora, en Génesis capítulo 24, también vamos a ver acá algo relacionado a que Abraham, en la familia de Abraham, aparece también Isaac. Isaac, entonces Abraham se preocupa por su hijo Isaac, y entonces como él sabía que ya tenía poco tiempo ya de vida, entonces dijo, él preocupado, cómo podía hacer él para que Isaac, la voluntad de Dios. Entonces él tenía un criado que se llamaba Eliezer, y lo llama, perdón, ya, en Génesis, dice, ¿no? Génesis capítulo 24, ya. En Génesis capítulo 24, vamos a leerlo, acá la vida de Abraham, cuando le encarga a su criado Eliezer. Ya, 24:1. 24:1 dice así. Vamos a leer algunos versículos nomás. Era Abraham ya viejo como yo, bien avanzado en años como yo. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, como yo, como a mí. Ya. Gracias, Señor. Ya. 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le dice así, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que vas a ir a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, y quizá la mujer, o sea, un supuesto le dice, ¿no? Y si la mujer no quiere venir en pos de mí a esta tierra, yo voy a volver a tu hijo a la tierra de donde salió. El 6 le dice, y Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él va a enviar su ángel delante de ti
y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, vas a decir un paréntesis, ¿no? O sea, le está diciendo a Abraham, está diciendo, mira, Dios ha dicho tal cosa y ten presente que un ángel va a estar guiándote en este camino que vas a transitar para ir a traer la esposa para mi hijo Isaac. No sé cómo se va a hacer, pero Dios te va a guiar. Versículo 8. Y si la mujer, no, Abraham le sigue diciendo a su criado, a su empleado, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, ya serás libre pues, de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, o sea, como un sello del pacto, era así, pues, poner su mano. Del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, sobre este negocio de acá. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Llegó pues a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, y los camellos se arrodillaron junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces él tenía ya un plan A en su mente, ¿no? Dijo, ya esto, si sucede así, es obra de Dios. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro. Qué buena oración, ¿no? Así, uno debe orar siempre por cada actitud que va a hacer cada acción. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Era bien fiel, pues, Eliezer era fiel con Abraham. O sea, está pidiendo una misericordia no por él, para él, sino para su amo. 13. Y he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y si ella me va a responder, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto yo voy a conocer que habrás hecho la misericordia con mi Señor. O sea, le pedía una señal grande, ¿no? Tanto de lo que él iba a hablar y de la respuesta que le iba a dar. Fíjese, son dos cosas, ¿no? Cómo Dios mueve los corazones. 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, o sea que era pariente, ¿ves? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella. O sea que ella no hablaba con nadie, ¿no? O sea, llenó su agua, pero llenó su cántaro de agua y chao, chao, me regreso. Entonces el criado, 17, el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos voy a sacar el agua hasta que acaben de beber. Y esa ya era pues la plenitud de la respuesta que él estaba esperando, ¿no? Porque no era solamente para él, sino que era la señal completa, ¿no? La señal completa. Sí, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos, ¿no? Muy gentil, muy dadivosa, ¿no? Un extraño, ¿no? Y el hombre estaba maravillado, así que sucede, ¿no? Cuando uno escucha o sabe una respuesta de Dios en cualquier cosa que le pidamos a Dios, Dios nos responde, así quedamos nosotros, ¿no? 21 dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Entonces fíjese que a pesar que vio la respuesta de Dios,
y se queda como en shock, ¿no? Así como sucede a veces con los milagros que nos hace Dios, que uno se queda en shock y dice, ¿estoy soñando o es verdad? Me parece que este hombre quedó así, ¿no? ¿Será verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Y al 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y, y dijo, ¿de quién eres hija? Y ahí viene ya la consanguinidad, ¿no? Que le va a preguntar ya acerca de la familia. Y luego que me diga, le dice, ahí en tu casa, pero ahí en casa de tu padre, lugar donde posemos. Y ella respondió, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar, o sea, había alimentación para sus camellos, ¿no? Y añadió, también hay, perdón, en el 26 dice, y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ya, acá él ya confirma con todo eso que esto es, pues, ya no tengo dudas, pues, ¿no? Entonces que el hombre responde ya cuando vio que ya era 100% la respuesta de Dios, le dice, bendito seas Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. O sea, la hija bien sujeta a su hogar, a sus padres, y va donde su mamita, mamá, ya. Mamá, mira qué bonito. Y bueno, ya, hasta ahí, bueno, hasta ahí nomás, ya. Solamente esta parte, ¿ya? Que le cuenta, pues, como toda hija, que le cuenta a su mamá, ¿no? Ya cosas sentimentales, ya de su corazón le cuenta, ¿no? Y amén, pues, amén. Esa es una buena actitud que tenía ahí Rebeca, ¿no? Y posteriormente sabemos la historia que se casa, pues, con Isaac, este, que también conocía esa historia. Ya, entonces, ya, ahora vamos a leer eh, el- este pasaje de Jeremías. Ya, no, Ezequiel, solamente un versículo, ¿eh? Ezequiel 16:44. A ver, Raulito, ¿lo puedes leer? Ezequiel 16:44, un versículo nomás. Amén. Solamente para tenerlo presente, ¿eh? He aquí, todo el que usa de refranes y aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre? Tal la hija. Ajá. Y esto traducido al idioma común de nosotros, se dice de tal palo, de tal palo, tal astilla, ¿no? Así, ¿no? O sea, de tal madre, tal hija, ¿no? O sea, tiene que haber tenido una buena enseñanza la hija, ahí en este caso que leímos de Rebeca, ¿no? Para que pueda ser así con toda esa actitud que tenía, ¿no? Primero que no hablaba con nadie, y es muy, muy buena enseñanza, que no hablaba con nadie, chao, chao, cogí mi agua y chao. Pero el hombre viene y se acerca, también prudentemente le dice, mira esto, deseo que me des un poco de agua, y ya bueno, ahí después se produce la conversación, ¿no? Y lógicamente estaba Dios respaldando toda esa actitud. Ya, entonces en esto quería solamente mencionar también del hermano Russell que mencionó, varias veces me decía esto, ¿no? Si tú tienes interés en un casamiento y quieres saber si la que va a ser tu esposa, cómo va a ser eh, cuando ella tenga más años, a 20 años, 30 años más de casada contigo, entonces simplemente mírala a su madre. Y tal como sea su madre, así va a ser ella. Tanto en actitudes como en todo, bueno.
Esto es. Ya, entonces es bueno mirar siempre a la madre, porque así va a ser. Así va a ser. El espejo es el espejo. Claro. Ya, y ya. Bueno, eso antes, como decía, un versículo nomás. Y ahora, es bien conocido también un pasaje que muchos se mencionan para el Día de las Madres, que es el capítulo 31 de Proverbios, del cual vamos a leer algunos versículos. Proverbios 31. Proverbios 31. Ah, ya, perdón, ya. Antes de leer el capítulo 31, vamos a empezar, como se dice, por el inicio. En Proverbios capítulo 1, pero un versículo 8. Ya, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ajá, está poniendo al hijo en la misma dimensión que debe escuchar y atender a su padre y a su madre. El uno que te va a instruir y otro te va a dirigir los pasos que vas a dar, ya sea en el estudio, en tus amistades o en tu desarrollo de tu profesión o de tu trabajo, o de lo que sea. Entonces dice, no desprecies la dirección de tu madre. Y amén, amén, porque la madre tiene ese don también dado por Dios, ¿no? Ese talento dado por Dios que se, va a ser bendecida en esa área también, que va a dirigir a su hijo en muchas áreas que Dios le está poniendo en cada momento. Capítulo 6, versículo 20, por favor, Raulito, léelo. 6:20. Juanda, después le va a salir otro versículo, Juanda. No, adelante, 6:20. 6:20 ya. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ya, mira, dice ahí, átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. Ya, bueno, hasta ahí no hay, ¿ya? Capítulo 10, versículo 1, Juanda. Por favor, lee capítulo 10 de Proverbios, versículo 1. Ya que la madre tiene que estar enseñándole al hijo acerca de las damas, los cuidados que debe tener, ¿no? Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ajá. Fíjese que la primera que sufre cuando sucede algo al hijo no es tanto el padre, sino es tristeza, dice, de la madre. Tristeza. La madre se pone más triste que el papá. Capítulo 15, versículo 20. Juana también, por favor. Capítulo 15, versículo 20. Proverbios, ¿no? Proverbios 15, 20, ¿sí? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ajá. Menosprecia, o sea, que con desdén, anda para allá. Ya eso pasó de moda, mamá. Por favor. Y eso no es de esta época. No, se está despreciando, menospreciando. ¿No? Ya. Y esto va relacionado, el 15, 20 va relacionado, bueno, ya. Después vamos, ya, 20, 20. El 2020. Por favor, Raulito, 2020 de Proverbios, la nota que te gusta sacar o copiar. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre. O sea, que vas a estar en tinieblas. Se te va a ir toda tu sabiduría, se te va a ir todo al tacho, porque Dios te va a cegar los ojos, porque estás despreciando, menospreciando y diciéndole que eso ya ya no está vigente, ¿no? Está maldiciendo acá, como diciendo. Ya, capítulo 23.
Versículo 22, Juanda. Por favor. 23, 22. ¿Ya? Proverbios, Juan. Sí, sí, seguimos ahí. 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, que cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Ajá. También. Nunca menospreciar a la madre cuando está viejita, ¿no? Y acá mi esposa, pues, que está con Mamamuchi, que le decimos, acá tiene que tener siempre cada día el amor de Dios en su corazón de mi esposa, porque ya los años de su mamita, Mamamuchi, también a ella le cuesta sobrellevarlo porque es muy pesadito es estar con ella cada día, no, no tanto por la atención, sino porque estar con ella, con Mamamuchi, como tiene mal su memoria, o sea, una pregunta te hace la repregunta y la misma pregunta y te sigue haciendo la misma pregunta de algo que ella quiere saber, conocer, pero es lo mismo. Y tú ya te respondiste, pero ella vuelve a preguntarte como se olvidó, te vuelve a preguntar y te vuelve a preguntar y te vuelve a preguntar. Y de esto también yo vi una vez salió así como ahora sale eso TikTok, salió así, ¿no? En la pantalla salió así, un adulto ya viejito estaba con su hijo de más o menos unos 40 años, ¿no? Y ya el viejito ya no podía ver bien, ¿no? Entonces le dice a su hijo, en la misma banca que estaban sentados los dos, había un sonido así, como de un pajarito, ¿no? Y entonces el viejito le dice a su hijo, ¿qué es eso? Le dice, es un pajarito, papá. Entonces, como lo había escuchado en el lado izquierdo, por decir, ahora escucha el mismo sonido en el lado derecho. ¿Y eso qué cosa es? Es un pajarito, papá, le responde el hijo. Un poco más atrás de su cabeza, el viejito escucha igual el mismo sonido. ¿Y eso qué cosa es? Es un pajarito, papá, ya te lo dije, es un pajarito, pajarito. Ya, le dice, ya. Ya. Entonces escucha nuevamente el sonido. Y eso es, papá, ya te dije, es un pajarito. Y se lo grita así, lo digo, pajarito, pajarito. Entonces el papá lo mira así como diciendo, ya basta, ¿no? Entonces le dice a su hijo, espérate, espérame acá en la banca un ratito. Entonces él entra a su casa y saca un libro que era prácticamente un diario, ¿ya? Era un diario de todo lo que el papá había vivido con su hijo, por decir, saca una etapa de la cuando él tenía 5 años, 4 años, ¿no? Y entonces le dice, mira, lee aquí qué cosa dice acá. Y dice acá, por decir, ¿no? Y decía así, lo que estaba escrito, por decir, ¿no? Juanita, cuando tenía 4 años, se sentó en una banca y le preguntó a su papá 6, 7, 8 veces sobre el sonido que hacía ese animalito, y el papá con mucha paciencia le dijo que era un pajarito. Y se lo volvía a preguntar cuando caminaban, y dijo, papá, ¿y eso qué es? Eso es un pajarito. Y ninguna de esas lo refunfuñó ni lo gritó, nada. Y entonces el hijo se le iban las lágrimas cuando leía esto, ¿no? Entonces le dice, papá, perdóname, perdóname, pues lo abraza a su papá, pues, ¿no? Entonces la enseñanza es que cuando él estaba chiquito, el papá tenía todo el cariño para él y él no podía responderle así de la misma manera, ¿no? Ya adulto, ¿no? Por cierto, el pasaje dice, cuando sea el mayor de edad tu papá, no lo menosprecies ni a tu mamá, ¿no? Y buenas enseñanzas hay a veces así de la vida práctica, ¿no? Ya, capítulo 23 leímos. Ya leímos, ¿no? 23, ya leímos 23, 22. Ya, Sí. ahora por favor, el capítulo 30, versículo 17. Capítulo 30, versículo 17. Estoy mirando mi reloj.
30, Proverbios 17, por favor. Raulito, debe leer Juan. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hay un dicho que dice, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero acá en este contexto te está diciendo que Dios podría hacer esto, ¿no? Que un cuervo venga y te saque los ojos, porque ese es el deseo de Dios para con alguien que se porta recontra mal con su padre o su madre, ¿no? Y está ahí, Juana, abre la puerta, por favor, que está llegando la visita de Majito con Juana, Juana, abre la puerta, por favor. Que está llegando la visita de abre la puerta, está llegando Majito. Ya. Y ahora vamos a leer Proverbios 31, ¿no? Juanita, por favor, la puerta. Ya, 31, 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó. ¿Quién enseñó? ¿Qué dice ahí? 31:1. Su madre le enseñó. Ajá. Dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mi deseo? ¿Qué? O sea, como diciendo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué te acontece? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces le está diciendo todo un consejo, le está dando. Ya. Hola, Ivanita. Hola, ¿cómo estás? Ahí está entrando Jacobito, está saludando al abuelito. Hola, mi besito, un beso. Ah, son gatos besos. Sí, abuelito me da mucho beso. Ya. Entonces le está diciendo ahí, fíjate, le dice, no des a las mujeres tu fuerza, cuídate de la doncella, de la dama. No des a ellas tu fuerza, no estés trabajando para alguien que te va a sacar el mayor jugo. En tus caminos, bajen un poquito su volumen, por favor, que estamos en reunión. Con cariño, un ratito. Faltan 10 minutos para terminar, o 5 minutos. Betsy, 5 minutos de silencio, lo mínimo. Hola. 5 minutos de silencio, por favor. O bajen la voz. Ya. Y dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruye a los reyes. ¿No? Ya, porque dice también al vino tampoco le des. Hola. Feliz día. Ya, dice, está hablando en el contexto que si tomas vino, si tomas licor, vas a olvidarte de las enseñanzas, vas a olvidarte de las cosas de la ley, ya se refiere a tu convivencia ciudadana, ¿no? Te vas a olvidar de todo, por eso es que hay muchos accidentes en las calles, ¿no? Porque cuando toman, mayormente los accidentes que suceden en el tránsito son porque la gente ha estado con licor encima, ¿no? O sea, han olvidado la enseñanza que le dio su madre o su padre, ¿no? Entonces, muchos accidentes hay por razones del licor. Ya, entonces acá es una de las primeras cosas que le dice en el Proverbios 31. Ya, y dice, vamos a leer el versículo de 12 al 16, ¿ya? Del 11 al 16, perdón, ¿ya? Dice así, el corazón de su marido está en ella confiado. Bájenme el volumen, por favor. Y dice, perdón, voy a leer, del 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Ya, hasta ahí no me voy a leer. Ya, y el versículo 18, perdón. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que Dios le ha dado a las damas, ¿no?
que las damas, se puede decir, cuando duermen con un ojo abierto, porque están mirando siempre a sus hijos, tienen ojos, y se puede decir, se levanta aún de noche, ¿no? ¿Y por qué se levanta una mujer de noche? Para atender a sus hijos, pues, ¿no? Se levanta para darle biberón, para darle de amamantar. En cambio, el esposo está... ¿no? Ya, entonces Dios le da también esa virtud, ese don le da a las mujeres, ¿no? Y le da la fortaleza necesaria. Y vamos a leer otro pasaje, y el último, creo, parece el penúltimo, en Tito, vamos hasta el final de la Biblia casi. Tito, con mi hermano. Tito, capítulo 2. Tito, al final casi de la Biblia, después de Timoteo, Tito. A ver, Juan, te vas a buscarlo, vas a leerlo. Capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2, el 4 y el 5, por favor. Está escribiendo el apóstol Pablo recomendándole a Tito lo siguiente. Capítulo 2, versículos 4 y versículos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, esta es una buena labor que puede hacer como una profesora, se puede decir, profesora en las actitudes diarias, ¿no? Dice que una mujer puede enseñarle a otra mujer a ser como una maestra, en el versículo anterior dice, como una maestra de todo lo bueno, ¿no? El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y es todo lo que hoy en día prácticamente se ha echado al olvido. No, ahorita baja, ¿está escuchando? ¿Ya? Es todo lo que se debe desarrollar una ama de casa, entre comillas, una mamá, una madre, que puede ser un testimonio real, una vivencia que debe seguir toda mujer que se considera creyente en el Señor, ¿no? Y lo último que voy a leer, 1 Timoteo, una soca más allá. Por favor, Raulito, puedes leerlo, capítulo 2. Léelo tú nomás, Danielito, por favor. No escucho bien. 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Ya, ahora sí. A la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yeah. Otro, capítulo 5, capítulo 5, 1 Timoteo 5, del 9 al 14. Fíjense, todas las cosas que Dios quiere que sea la mamá o la mujer, ¿no? Ya. 1 Timoteo capítulo 5, del 9 al 14, y vamos a terminar con esto. Baja el volumen, por favor. No te escucha bien. Ya, del 9 al 14, por favor. ¿Cuándo? Pues. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ya, entonces también, si está mandando a las viudas, también son las ancianas, para que enseñen también a su entorno, ¿no? A su entorno, perdón. Entonces todo esto puede hacerlo una mujer con la ayuda de Dios, ¿no? Y fíjate, lo primero que dice, ¿no? Que se casen y que críen hijos. ¿Y con qué? Y que gobiernen bien su casa.
sea, que administren bien su hogar, ¿no? Y ese es el deseo de Dios para cada madre. Que no den al adversario ninguna ocasión que digan, así como un amigo, me acuerdo del banco, me decía así, ¿no? Me decía así, ahorita ya termino con esto. Este amigo tenía unos vecinos, vivía en un condominio, ¿no? Por vecina tenía una señora que era testiga de Jehová. Y me decía, Daniel, yo no sé, pero yo tengo una vecina que me habla de la Biblia y yo veo a sus hijos todos piojosos, se visten mal. Y yo no sé, yo ni le escucho ni le hablo porque hasta cuando me habla yo me separo de ella porque no me provoca ni mirarla ni que estén sus hijos cerca de mis hijos, ¿no? Porque todos piojosos, me dice, yo no sé, me dice, si tú eres de ese grupo, no. No, le digo, no, yo no soy de ese grupo. Bueno, y entonces da un mal testimonio, ¿no? Y era de los llamados testigos de Jehová. En este caso, ¿no? En este caso. Bueno, que Dios nos libre y nos cuide siempre de dar un mal testimonio en lo que fuera, ¿no? Ya sea de palabra, de obra, de accionar, y que podamos siempre también dar un buen testimonio con la familia sobre todo. Ya, ahí quedamos. Hoy Día de la Madre. Amén, amén. Feliz Día de las Madres a todas las madres que están ahí. Ya. Gracias, Raulito, gracias. Ya son las 1:01, así tengo yo la hora. Ya. ¿Podemos orar, Raulito, por favor, en voz alta? Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, Señor, gracias por el mensaje, Padre, gracias por la palabra, gracias por este día que tenemos a nuestras madres, aquellas que están vivas y aquellas que se quedan, por favor. Bendice, Señor. Te pido país por todos los instrumentos que usas para que este país salga adelante. Dios mío, ven, que bendice tu palabra a todos, Padre, a todos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, amén. Gracias, hermano. Cuídense. Gracias, Mavi. Gracias. Gracias, Raulito. Gracias, Juan Saludos, Daniel. Cecita, también. Chao, gracias. Chao, Raúl. Mañana es cumpleaños de Jacobito. Una oración especial por Jacobito también. Mañana es su cumpleaños. Ya. Bendiciones. Gracias, Eloy. Gracias, Raúl. Gracias, Juanda. Jacobito. ¿Cuándo es su cumpleaños? Mañana. Todavía mañana.